Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Amigos, qué gusto estar otra vez con ustedes en su Mirador 656. Donde estamos viendo algunas cuestiones relativas a la historia de México y bueno, pues esa es la idea, esa es la pretensión, eso es lo que se busca y por supuesto que me da mucho gusto el poder compartir este espacio con ustedes y poder comentar algunas cosas que son verdaderamente trascendentes en la historia de México. Una de las cosas que hemos venido platicando en el pasado reciente tiene que ver con la guerra cristera, con el conflicto Iglesia-Estado en México que se presenta durante el siglo XX y que, bueno, la gente le llama de muchas maneras guerra cristera, conflicto cristero, revolución cristera, revuelta cristera, gesta cristera. O sea, hay muchas maneras de denominarlo y sin embargo, no siempre podemos tener la oportunidad de sentarnos a reflexionar acerca de cuáles fueron las razones que propiciaron este conflicto. ¿Por qué sucedió el conflicto? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde empieza todo? ¿Cuál es el origen de esta confrontación entre el gobierno y la iglesia? Y bueno, yo creo que vale la pena, aunque ha pasado ya más de un siglo, que nosotros tengamos la oportunidad de conocer cuál es el origen de este conflicto. Y digo que ha pasado más de un siglo, no del inicio de la gesta cristera o de la revuelta cristera o de la revolución cristera, porque esa empieza en el año de 1926. 1926, 1925, empiezan la confrontación armada y sin embargo el conflicto empieza a gestarse desde mucho tiempo antes. Todo esto tiene que ver a grandes rasgos, para que ustedes se den una idea, a raíz de la muerte de Francisco I. Madero, con el golpe militar terrible de Victoriano Huerta en contra del mártir de la democracia, del apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México respectivamente. Pues bien, hubo muchas voces en el año 1913, que fue cuando sucedió este acontecimiento, que atribuían la responsabilidad de este levantamiento, además de algunos intereses norteamericanos, también intereses del gobierno, perdón, de la iglesia, que quería recuperar algunas canonjías que supuestamente estaban perdidas. No es sino hasta el año 1916-1917 cuando se empieza a hacer evidente ese sentimiento en contra de la iglesia, en contra de los obispos, cuando se empieza a notar precisamente en el recinto del Palacio Iturbide en la ciudad de Querétaro, cuando se llevan a cabo los debates del constituyente de 1916-1917. ¿Y qué es lo que sucede en el constituyente del 16-17? Simplemente lo que se trata de buscar es construir una nueva constitución. Y en esa nueva constitución empiezan los diputados constituyentes a hablar acerca de algunos artículos que empiezan a limitarle acciones, actividades, tareas, funciones a toda la gente que tenía que ver con la iglesia y obviamente eso es algo que los creyentes, que los feligreses van tomando, van pensando, van reflexionando y poco a poco empiezan a manifestar también su oposición a la postura del gobierno. Ejemplo, se habla del artículo 3 constitucional y cuando está
debatiendo el artículo tercero constitucional, que es uno de los más debatidos en el constituyente, pues una de las cosas que empiezan a rechazar es que haya posibilidades de que la iglesia tenga escuelas. Y hasta cierto punto es una cuestión un tanto extraña por una razón muy sencilla, porque todo lo que fue el siglo XVII, el siglo XVIII y prácticamente todo el siglo XIX, toda la educación en el país prácticamente estuvo en manos de la iglesia. Y sin embargo, incluso personajes de la alta política como Benito Juárez, como Sebastián Lerdo de Tejada, como Francisco J. Mújica, como muchos otros, fueron estudiantes en el seminario y se formaron en los seminarios porque eran las únicas posibilidades que tenían para formarse. Y esa es una cosa que la gente está precisamente reclamando. ¿Cómo es posible que ahora que ellos ya se formaron, que ellos ya tuvieron la oportunidad de conocer muchas cosas, ahora estén en contra de lo que se propone por parte de la iglesia y le prohíben abiertamente que tenga participación en materia educativa? Pero no solo eso. También cuando se está trabajando, cuando se está tratando el debate sobre el artículo tercero constitucional, al menos en el discurso, se está hablando de los contenidos educativos. Y los contenidos educativos son un poquito, los de 1916, 1917, son un poquito, yo no quisiera decir agresivos, sino son contrarios al orden que tradicionalmente había promovido la Iglesia Católica y eso, bueno, es algo que permite o que posibilita que haya una animadversión en contra de aquel artículo y que la gente esté en oposición al artículo que se está construyendo. La gente quiere que haya una participación de parte de la iglesia, la gente quiere que haya incluso escuelas fundadas y dirigidas por gente de la iglesia, y los revolucionarios están en absoluta oposición a esa cuestión. Entonces, ese es parte del conflicto. Otra de las cosas del conflicto, y aquí, bueno, yo quisiera hacer una mención. Esto a mí me parece un poquito como si fuera una batalla por las conciencias, porque por un lado el gobierno revolucionario quiere tener escuelas revolucionarias, por supuesto, está en todo su derecho, y lo que quiere es enseñar todo lo que tiene que ver con la revolución y quiere imponer criterios revolucionarios precisamente para los niños mexicanos. Y por otro lado, los creyentes dicen, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a permitir que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros sobrinos, que los niños de nuestros pueblos vayan a ser tratados de esa manera y que les vayan a enseñar cosas de orden social y político que vayan en contra de los principios de la iglesia? Eso es lo que propicia el enfrentamiento con relación al artículo tercero constitucional. Pero hay más artículos. Hay, por ejemplo, la disposición a partir del artículo, bueno, el debate ahí fue con el 129, aunque a fin de cuentas acaba siendo el artículo 130, donde se establece la expulsión de los sacerdotes extranjeros. O sea, un sacerdote extranjero no tiene por qué estar fungiendo como tal en territorio mexicano, y los sacerdotes, por muy respetables que sean, por muchos años que tengan en México, por mucho conocimiento, por mucho aporte a la sociedad mexicana, no pueden permanecer en territorio nacional y tienen que salir inmediatamente. Entonces hay ese proceso de expulsión, y eso también es algo que la gente deplora, que la gente rechaza, y que no están los mexicanos en muchas condiciones de aceptar
las propuestas del gobierno revolucionario. Pero también hay otras cuestiones. Si en materia educativa se están trabajando los contenidos, un poquito como que se pierde, se demanda de parte del artículo quinto que la gente no vaya a estudiar a los seminarios. O sea, le piden a la gente que proscriben los seminarios, prohíben los seminarios y no quiere que los mexicanos se formen como ministros del culto y eso también es una de las cuestiones que están pidiendo. Y por otro lado, también lo que están demandando cuando se habla del artículo 27 constitucional es que siendo el Estado mexicano el dueño de todo lo que hay en territorio nacional, que confisque todas las iglesias, que confisque los seminarios, que confisque los centros de culto y que los ponga a disposición de la sociedad mexicana. Eso es lo que está demandando el constituyente y eso es lo que se está ventilando en los periódicos de la época. ¿Por qué? Pues porque las galerías, los espacios donde puede la gente, son sesiones abiertas, son sesiones públicas. Obviamente, el que no es diputado no tiene condiciones de hablar, no tiene condiciones de votar, pero sí puede escuchar. Y muchos periodistas iban, tomaban nota de lo que se estaba discutiendo, de lo que se estaba debatiendo, y luego salían y lo publicaban en sus periódicos, y esto era lo que la gente estaba conociendo. Por supuesto que ninguna actividad era ajena a la posibilidad que tenían los católicos y obviamente pues había muchos católicos y líderes de católicos que estaban en el periodismo. Había incluso dueños de periódicos que eran católicos. En el estado de Chihuahua, que es donde yo vivo, estaba el señor Silvestre Terrazas, que era dueño de un periódico y en ese periódico pues había una publicación más moderada y un poco, ¿por qué no decirlo? Vinculada, un poco cargada, identificada con las propuestas de la misma iglesia. Sin embargo, todo esto era lo que la gente conocía y la gente tiene una característica. Recibe la información, la procesa a su manera y si tiene la información suficiente, si tiene el conocimiento suficiente, va a poder hacer una reflexión con mucha madurez y con mucha entereza y va a poder encontrar una solución. Si la gente por alguna razón no tiene el conocimiento o no tiene las herramientas o no puede discernir entre una cosa y otra, pues puede también que se equivoque. Y si se equivoca, muy probablemente vaya a dar al traste con alguna propuesta de su misma corriente o vaya a actuar de una manera realmente negativa y que lesione los intereses de su mismo grupo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y afortunadamente, estos periodistas servían de guía para su grupo y su grupo iba avanzando e iba reconociendo también que era lo que más les convenía a ellos como creyentes. Sin olvidar, desde luego, que también contaban con el apoyo de sus líderes religiosos y morales, que eran a fin de cuentas los que iban orientando la actividad de los católicos. Había otros artículos que también eran rechazados por los católicos por ejemplo, en el artículo 123, que tiene que ver con las cuestiones inherentes al trabajo, también había una cierta oposición. Y obviamente había una oposición, y no era una oposición de 2, 3 meses antes, no, era una oposición que venía de años, desde la famosa encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, que venía a inaugurar, y lo pongo entre comillas, una nueva fase, una nueva forma de relacionarse con la iglesia. Es la doctrina social de la iglesia, es el construir un catolicismo
más activo, un catolicismo menos contemplativo, es tener un catolicismo de más empuje, un catolicismo más comprometido. ¿Comprometido con quién? Con la institución eclesiástica, pero también comprometido con la misma gente. Y el sentido de este conflicto, de esta confrontación, de estas diferencias entre el gobierno y la iglesia, lo que le da verdadero sentido es la participación que tiene la gente. O sea, deja de ser un conflicto de élites, deja de ser un problema entre el gobierno y los líderes de la iglesia para convertirse en un problema entre un gobierno revolucionario y un grupo de católicos muy amplio, muy extenso, que no quiere que sus ideas sean sometidas y rebasadas nada más por una orden gubernamental. Ese es parte del conflicto y eso es algo que le da mucho sentido a toda esta confrontación que se va dando a lo largo de los años entre la iglesia y el gobierno. De manera que el conflicto no es algo que surge de manera inmediata, sino que es algo que se está gestando, que se va, hagan de cuenta, como un parto, se va formando el problema. El problema no brinca de manera automática, no es una palomita de maíz que brinca, no, no, no. Esto es algo que se va construyendo poco a poco y como se va construyendo poco a poco, la gente va teniendo la oportunidad de pensarlo y de decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y ahí es precisamente donde la gente va teniendo un sentido de pertenencia y va tomando las decisiones y va actuando en consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de todo esto? Una vez que sale ya la Constitución, los gobiernos locales tienen facultades para establecer un control en materia de culto en su territorio y los gobernantes empiezan a decir a través de sus congresos cuántos sacerdotes pueden trabajar en cada territorio o en cada entidad federativa de este país. Nada más para que se den una idea, en Chihuahua, si mal no recuerdo, repito que es donde yo vivo, en Chihuahua había la disposición de que fueran, no recuerdo si 7 u 8 sacerdotes para todo el estado. Si nosotros vemos el tamaño si vemos las dimensiones del territorio del estado de Chihuahua, ese número de sacerdotes, 7, 8, sería verdaderamente ridículo para que pudiera atender ese grupo de sacerdotes a todo la catolicidad del estado. Nada más la ciudad que se encuentra más al norte, que es Ciudad Juárez, se encuentra aproximadamente a 370 kilómetros de la capital del estado. Las dos ciudades más pobladas de la entidad y bueno, cómo iban a hacerle para atender a esas poblaciones tan distantes cuando obviamente no había carretera, obviamente había ferrocarril, pero era muy lento y no podía darse el servicio que verdaderamente se estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso, como es materia local, los gobernadores de los estados van actuando y van cada uno de ellos mandando sus decretos y van imponiendo o sugiriendo, o más bien ordenando el número de sacerdotes que pueden estar en las parroquias de la localidad. Y en el estado de Jalisco, que es uno de los lugares donde hay más virulencia en el conflicto, ahí dejan el número de sacerdotes aproximadamente en 25 para toda la entidad. Sí, 25 son más que 7, 8, pero también son insuficientes. ¿Por qué? Porque es un estado que en esa época
ya era un estado muy poblado y que cuenta con muchos pueblos, y era prácticamente imposible que le pudieran dar atención a todos esos lugares con tan poquitos sacerdotes. Esto es lo que va propiciando el conflicto y se va incubando. Esto sucede más o menos en el año de 1918, 1919 al 20. Un poco, no podemos nosotros ignorar que en 1920, cuando hay el cambio de presidente de la República, cuando deja de ser presidente, bueno, primero Venustiano Carranza en el 19 por un levantamiento de parte de Adolfo de la Huerta, y luego en 1920, cuando hay el relevo constitucional, que sale Adolfo de la Huerta de la presidencia y entra Álvaro Obregón, y hay presiones de parte de muchos de los revolucionarios metidos a políticos que empiezan a generar cierta inquietud entre la misma gente, precisamente cuando empiezan a ordenar una limitación excesiva de sacerdotes o de ministros del culto para que puedan atender a la población católica. Eso es lo que va propiciando el conflicto. Y esto sucede en 1920, entre 1918, 1920, 1922, y finalmente, bueno, años después se establecen las condiciones para que haya una respuesta más virulenta, y ahí es donde empieza a notarse más el afán o el deseo o la vocación de enfrentar al gobierno, precisamente porque sienten que están siendo agraviados sus intereses, y algo que para ellos era muy importante, sentían que con sus acciones el gobierno los estaba separando de su ideal, que era, de acuerdo a lo que dicen los archivos, el seguir un poquito más apegados al orden cristiano, al orden social cristiano, que ya para esa época no nada más tenía doctrina, sino que también tenía una política y tenía una doctrina social de la iglesia, que es algo verdaderamente relevante y digno de estudiarse, que viene desde el siglo XIX y que fue uno de los detonantes del conflicto. Entonces, para que veamos cómo era todo el momento social y político antes de que empezara el conflicto o la guerra cristera. Bien, amigos, pues yo solo para invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales, agradecer por supuesto que me hayan acompañado en este podcast y que nos sigan acompañando, y no nada más que nos vean, sino que nos recomienden. Eso es bien importante, y que nos sigan en nuestras redes sociales y en Facebook, y que pongan sus dudas, preguntas, etc. Yo estaré en la mejor disponibilidad de intentar dar una respuesta adecuada, y por supuesto, si ustedes tienen algún tema de sugerencia, me dará mucho gusto el poder atender esa solicitud. Hasta entonces, que tengan un excelente tiempo, ahora y siempre.